Lectura del libro de los Números. En aquellos días, María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían, ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente, el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María, y los dos se acercaron. El Señor les dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos, y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué, pues, se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo, Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés, perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor, diciendo, Señor, cúrala por favor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman. Soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron, quedaron curados. El pasaje que hoy meditamos nos presenta una situación difícil dentro del pueblo de Israel, donde incluso los líderes más cercanos a Moisés, su propia hermana María y su hermano Aarón, caen en la tentación de criticar y cuestionar la autoridad que Dios había establecido. Este relato no es solo un acontecimiento histórico, sino una enseñanza viva para nuestra vida espiritual y comunitaria. La raíz del problema, la crítica y la envidia. María y Aarón, movidos quizás por celos o por un deseo de reconocimiento, comienzan a murmurar contra Moisés. ¿Acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? En sus palabras, se percibe un corazón que, en lugar de alegrarse por la elección de Dios, se resiente y busca igualarse a quien fue llamado de manera singular. Esta actitud revela un peligro que también puede acecharnos hoy. La envidia disfrazada de justicia. ¿Cuántas veces, en lugar de aceptar con humildad los roles que Dios asigna a cada uno en su plan, nos comparamos, criticamos, o incluso buscamos minar la autoridad legítima, ya sea en la familia, en la comunidad o en la iglesia? La respuesta de Dios,
Defensa de su siervo. El Señor no permanece indiferente. Llama a los tres, Moisés, a Aarón y María, a la tienda de la reunión, y con claridad, establece una distinción. Con Moisés, mi siervo, es muy distinto, yo hablo con él cara a cara. Dios no tolera que se desprecie a quien él ha elegido. No lo hace por capricho, sino porque la unidad de su pueblo depende del respeto a su designio. Aquí hay una enseñanza profunda. Dios defiende a sus siervos fieles. Cuando alguien ha sido puesto en autoridad según su voluntad, él mismo se encargará de vindicarlo. No necesitamos tomar venganza ni justificarnos ante las críticas. Es el Señor quien juzga. La lepra, signo del pecado que corroe. La consecuencia del pecado de María es inmediata. Queda leprosa, blanca como la nieve. La lepra, en la Biblia, no solo es una enfermedad física, sino un símbolo del pecado que aísla, que deforma, que mancha la pureza del alma. Es una imagen poderosa de cómo la envidia y la rebelión corroen el corazón y lo alejan de la comunión. Sin embargo, incluso en este castigo, hay misericordia. La lepra no es permanente. Es una llamada de atención, una invitación al arrepentimiento. La intercesión de Moisés. Triunfo de la humildad. Lo más sorprendente de este relato es la reacción de Moisés. A pesar de haber sido injustamente criticado, no guarda rencor. Al contrario, intercede por María con un corazón generoso. Señor, cúrala por favor. Moisés, descrito como el hombre más humilde de la tierra, demuestra que la verdadera grandeza no está en defenderse, sino en amar y perdonar incluso a quienes nos hieren. El Evangelio que hoy contemplamos nos presenta una de las escenas más reveladoras del ministerio de Jesús: su encuentro con los discípulos en medio del mar agitado. Este pasaje no es solo un relato milagroso, sino una profunda enseñanza sobre la fe, el miedo y la presencia constante del Señor en nuestras vidas. La oración de Jesús en la soledad. Mientras los discípulos luchan contra las olas, Jesús se encuentra en el monte, orando. Este detalle nos muestra que toda acción apostólica debe nacer de la intimidad con el Padre. El Señor no envía a sus discípulos sin antes haber intercedido por ellos. En nuestra vida, cuando nos sentimos abandonados en medio de las dificultades, debemos recordar que Cristo sigue intercediendo por nosotros a la derecha del Padre. El miedo que nubla la fe. Los discípulos, enfrentando la furia del mar, ven a Jesús caminando sobre las aguas y gritan de terror, pensando que es un fantasma. ¿Cuántas veces nosotros también, en medio de nuestras tormentas personales, no reconocemos la presencia del Señor que se acerca para salvarnos? El miedo nos paraliza y nos impide ver más allá de nuestras limitaciones humanas. Pedro, figura de nuestra fe vacilante. El apóstol, con su característico ímpetu, pide caminar hacia Jesús sobre las aguas. Su breve travesía sobre el agua es un símbolo perfecto de nuestra vida espiritual. Cuando mantenemos la mirada fija en Cristo, podemos hacer lo imposible, pero cuando nos fijamos en las dificultades, comenzamos a hundirnos. El grito de Pedro, «Sálvame, Señor», debería ser también nuestra oración constante en los momentos de crisis. La mano que nunca se retira. Lo más conmovedor es la respuesta inmediata de Jesús. Sin reproches, sin condiciones, simplemente extiende su mano y salva a Pedro. Aunque le dice hombre de poca fe, no lo abandona. Así es nuestro Dios, paciente con nuestras debilidades, rápido en socorrernos, misericordioso en levantarnos una y otra vez. La calma que sigue a la tormenta. Cuando Jesús sube a la barca, el viento se calma. No es solo un milagro meteorológico, sino una revelación. Con Cristo en nuestra barca, nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad, ninguna tormenta puede destruirnos. Los discípulos lo reconocen como Hijo de Dios, mostrando que las dificultades, cuando son superadas con fe, nos llevan a un conocimiento más profundo del Señor. La fe que se extiende como onda. El final del relato nos muestra cómo el encuentro con Jesús transforma no solo a los discípulos, sino a toda la región de Genesaret. La gente reconoce su poder sanador hasta el punto de creer que con solo tocar el borde de su manto serán curados.
Esta fe sencilla pero profunda contrasta con el miedo inicial de los apóstoles y nos enseña que el testimonio de quienes han experimentado a Cristo puede llevar a otros a buscarle. Hermanos, este Evangelio nos interpela directamente. ¿En qué tormentas de nuestra vida hemos dejado que el miedo ahogue nuestra fe? ¿Reconocemos la presencia de Jesús que camina hacia nosotros en medio de las dificultades? ¿Estamos dispuestos, como Pedro, a salir de nuestra zona de confort para ir hacia Él, aunque eso signo caminar sobre lo imposible? Que María, estrella del mar, nos enseñe a mantener la mirada fija en su Hijo, especialmente cuando las olas de la vida amenazan con hundirnos. Que en cada Eucaristía, al igual que los discípulos en la barca, podamos postrarnos y reconocer, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Amén.